Hola, estimados estudiantes, continuamos con el orden Coleóptera. En este módulo vamos a ver el complejo de gusanos del suelo. Los objetivos que nos proponemos para este módulo son reconocer las familias y especies que conforman el complejo de gusanos del suelo, relacionar las especies plagas con los daños y síntomas que ocasionan, distinguir aspectos bioecológicos y comportamentales relevantes para el manejo adecuado de las especies plagas. Los insectos que conforman el complejo gusano del suelo corresponden a un grupo de coleópteros de diferentes familias. Habitan en la tierra, al estado larval, produciendo daños durante este periodo, y luego sus adultos son de vida aérea. Las familias que conforman el complejo de gusanos del suelo son la familia Lateridae, con lo que llamamos vulgarmente gusanos alambres, la familia Meliridae, con las larvas del 7 de oro, astilo moteado, la familia Scarabidae, gusanos blancos, siendo esta familia la más importante. La familia Antomidae, esta familia no es del orden Coleóptera, sino del orden Diptera, a la que llamamos vulgarmente gusanos de la semilla. Vamos a centrar nuestro estudio en las tres primeras familias que son parte del orden Coleóptera. Comencemos con la familia Lateridae. Dentro de esta familia encontramos insectos lo que llamamos vulgarmente escarabajos resorte o saltapéricos. Las larvas son oligopodas del tipo lateriformes. Estas se alimentan de semillas recién sembradas y raíces de papa, tomate, soja, cebolla, maíz, sorgo, girasol, entre otros. El maíz y sorgo se visualiza en la hoja central pálida y al arrancar la planta puede observarse un agujero en la parte del tallo bajo la superficie del suelo. Una larva puede dañar varias plantas. Los adultos se caracterizan por presentar los bordes posteriores del pronoto prolongados hacia atrás en forma de espina o punzón. Son insectos fitófagos, pudiendo encontrarse en flores, debajo de la corteza o sobre la vegetación. Continuemos con la familia Meliridae. Dentro de esta familia encontramos la especie Astilo atromaculatus, llamado vulgarmente astilo moteado o 7 de oro. Las larvas viven en el suelo y se alimentan preferentemente de semillas recién sembradas, antes de la germinación, visualizándose falla en la emergencia. Los adultos se caracterizan por presentar los élitros amarillos con manchas negras. Estos se comportan como polenófagos en muchos cultivos. En sorgo se lo observa comúnmente sobre las panojas donde además de polen puede dañar los granos en estado lechoso pastoso, produciendo un ahuecado característico con forma de matecito. El maíz, un ataque intenso en el momento de la floración, podría resultar en espigas malgranadas por el consumo de los estigmas previo a la polinización. Normalmente se concentran en la panoja masculina, consumiendo polen sin causar daños. Continuamos con la familia Scarabidae. Los miembros de esta familia varían considerablemente en tamaño, color y hábitos. Muchas especies presentan un marcado dimorfismo sexual, donde los machos son más grandes y poseen protuberancias córneas llamativas y vigorosas en la cabeza y el pronoto. Poseen régimen alimentario fitófagos, siendo rizófagos, frungívoros, xilófagos. También pueden ser saprófagos, estercoleros, carroñeros. Las larvas son de tipo oligopodas, escarabeiformes, son de hábitos subterráneos y en algunas especies este es el estado perjudicial, ya que puede alimentarse de raíces u otros órganos subterráneos. Sin embargo, en la mayoría de las especies debe destacarse su rol como recicladores y formadores de suelo, resaltando su importancia ecológica. Normalmente se conocen como gusanos blancos.
Dentro de la familia Escarábide encontramos diferentes especies, como Dilobopterus auderus, Cyclocephala, Botinus anomala, siendo Dilobopterus auderus la especie más importante. Si bien todas presentan larva de tipo escarabeiforme, es necesario poder separarlas entre ellas, ya que, por ejemplo, Cyclocephala o Anómala presentan menor consumo. Por lo tanto, para poder diferenciarlas, existe una clave muy sencilla que se utiliza en el campo, donde tiene en cuenta el tamaño de la larva, el color de la cabeza y el tamaño de la cabeza. A continuación, les dejo el link para que ustedes puedan descargar dicha clave. Nos centramos ahora en la especie de Dilobopterus auderus, bicho torito, por ser la especie más importante. Es una de las plagas del suelo asociada a la siembra directa. Las larvas geofitófagas afectan cultivos como el trigo, maíz, forrajeras perennes principalmente. Los adultos no causan perjuicio, son saprófagos. Pasan el invierno en estado de larva. Presentan dimorfismo sexual. Como vemos, las hembras es de color castaño brillante, puede volar y carece de cuerno. En cambio, los machos son de color negro, con élitros soldados, por lo tanto no pueden volar, con un apéndice en la cabeza a modo de cuerno. Ahora vamos a hablar un poco del ciclo biológico. Como podemos observar, este insecto presenta una generación al año, por lo tanto lo llamamos univoltinos. Como mencionamos anteriormente, el estado de desarrollo que nos ocasiona un problema es la larva. Si vemos que en los meses de abril, mayo y junio coincide con la siembra del trigo, en este momento nos puede afectar a la emergencia del cultivo. Y en septiembre y octubre, en la floración del trigo, se puede detectar ocasionalmente las espigas de las plantas al ras del suelo como consecuencia de que las larvas desde el interior de la galería fue consumiendo todo su tallo, como podemos observar en la figura de la derecha. También en septiembre y octubre coincide con la siembra del maíz. En este cultivo nos puede afectar también la emergencia del mismo o las raíces de las plantas pequeñas. Antes de tomar cualquier decisión, es necesario ver qué está pasando en el campo. Por lo tanto, debemos realizar un muestreo. Primero, recorremos el lotes. 2. Podemos observar los montículos en la superficie del suelo, la que se corresponde con la abertura de la galería al exterior. Esto nos da una idea a priori de la posible existencia. Estos montículos de tierra son fáciles de ver a simple vista, y mejor aún después de una lluvia, ya que la larva, al reconstruir su galería, renueva el montículo de tierra. El tercer paso es realizar un corte rasante superficial con una pala ancha, donde podemos observar las perforaciones o los agujeros en el suelo. Pero hay que tener cuidado, porque estos pueden ser de un grillo topo, de un grillo subterráneo o de una larva que ya no está. Por lo tanto, debemos confirmar con el muestreo a profundidad, donde realizamos con una pala en un área del suelo de 1/4 de metro cuadrado, que puede ser un círculo o un rectángulo de 50 por 50 o un círculo de 56 centímetros de diámetro hasta 20 o 30 centímetros de profundidad. Luego sacamos el pan de tierra, lo desmenuzamos los terrones para poder observar y contabilizar las larvas. Como último paso, no debemos olvidarnos de corregir la densidad para llevarlo a 1 metro cuadrado. Toma decisiones. ¿Cómo calculamos el nivel de daño económico para el cultivo de trigo? Se conoce la relación entre la densidad de la plaga y la disminución del rendimiento. La función de daño no es lineal, por lo tanto no podemos utilizar la fórmula de nivel de daño económico. Pero, ¿se acuerdan el ejercicio que realizamos anteriormente en el teórico? Bueno, nosotros necesitamos sacar o conocer las pérdidas de rendimiento.
¿Cómo la calculamos? A través del umbral de ganancia, recordando que el umbral de ganancia era igual al costo del tratamiento dividido el valor de mercado. Eso nos daba un 0,64 quintales por hectárea. Esa es la pérdida del rendimiento. Si nosotros entramos por el eje de las Y y bajamos el eje de las X, nos da un valor de 4,7 larvas por metro cuadrado. Ahora, este es nuestro nivel de daño económico. ¿El nivel de daño económico es igual o no al umbral de acción? Recordemos que es una especie univoltina y cuando sembramos el trigo, toda la población está en L3, que es la larva grande, la que nos ocasiona un daño. Entonces, no hay adulto que ponga huevos. Por lo tanto, no hay una población creciente. Lo que se observa en el lote es la población que hay y no podrá crecer. Lo más seguro es que crecerá debido a los factores de mortalidad a que están expuestos. Por este motivo, el nivel de daño económico es igual al umbral de acción. Por otro lado, si el nivel de daño económico, supongamos que le redondeamos a 5 larvas, si calculamos el umbral de acción, como el 80% del nivel de daño económico, nos daría 4 larvas. Si observamos en el gráfico, 4 larvas no producen pérdida, por lo que aplicar con 4 larvas implicaría una pérdida directa para el productor, ya que aumentamos innecesariamente los costos de producción. Otros umbrales que pueden dar en el INTA que sugieren es entre 5 y 8 larvas por metro cuadrado, y para el caso del maíz se usan umbrales de 5 a 6 larvas por metro cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que bajas densidades de gusano blanco son de utilidad en la siembra directa, ya que su galería facilita la aireación del suelo, la infiltración del agua y el reciclaje de nutrientes. Bien, ¿qué medida de manejos tenemos para estas especies? Debemos reconocer que la abundancia de cada uno de estos insectos depende fundamentalmente del cultivo antecesor implantado en el lote destinado a la siembra. Aradas para exponer las larvas a aves insectívoras y a las condiciones climáticas en siembra convencional. Sembrar cuando las condiciones climáticas aseguran una germinación rápida. De esta forma se evita la inactividad de las semillas por un tiempo prolongado, lapso que sería aprovechado por los insectos. En caso de trigo se recomienda aumentar la densidad de siembra. Control químico. Usar insecticidas formulados como terápico de semillas. Enemigos naturales. En la labranza convencional, las aves insectívoras y otros animales tienen un importante rol en el control de gusano del suelo. En siembra directa se destacan hongos patógenos, larvas de díptero de la familia Asilidae y principalmente avispas parasitoides y menópteras de la familia Typhidae y Escolidae, que puede alcanzar niveles de parasitismo de entre el 40 y el 50%. Con esto ya terminamos el módulo número 2. Nos vemos en el próximo módulo, coleópteros defoliadores.